Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a lo que es este hermoso programa llamado Charlemos sin filtro. Fuimos a llenar nuestras respectivas botellas con agua, nos comimos una Rhodesia en el medio, muy rica, y estamos acá de vuelta con Hernán. ¿Cómo vas de vuelta? Bien, bien, la verdad, no podría estar más cómodo, contento y bueno, esperando a ver, expectante a ver de lo que sucede. Expectante. Bueno, sensaciones después de la primera entrevista, de la primera charla. Muy bien, yo la verdad me gustó, fue fluido, espero que haya sido así para todos, así que la verdad muy tranquilo. Excelente. Como ya saben, en el video anterior a este que están viendo, o si lo están escuchando en Spotify, el programa anterior a este, también lo estuvimos hablando con Hernán, estuvimos hablando un poco del amor, muy interesante, porque es la primera vez que se habla del amor en este ciclo de charlas. Así que, con todo esto te voy a cambiar las reglas del juego ahora, así sobre la nada, Sí. y no vas a tener que elegir al azar uno de los dos sobres, sino que lo vas a tener que elegir completamente consciente y decidiendo el rumbo de la charla vos mismo. Perfecto. Tenemos de un lado en la izquierda el sexo, tenemos en la derecha el humor, y vos elegís para dónde querés arrancar. Y bueno, vamos a hablar de sexo entonces. Perfecto, vamos a hablar de sexo. ¿Cuál fue la razón por la que elegiste? No, creo que me parece un tema un poco más interesante para charlar, creo que por esta cuestión de que es un poco tabú, y que bueno, Practicarlo. me gusta practicarlo, me gusta hablarlo, y creo que tengo más cosas para decir del sexo que del humor, quizá. Hablemos de sexo entonces. Y bueno, ya que tenés cosas para decir, primero que nada, una pregunta que a mí siempre me parece interesante hacer. ¿Qué representa o qué significa el sexo en tu vida? En tu día a día, en tu cotidianidad. Y bueno, no vamos a mentir, realmente es una parte importante, creo yo. No te digo que es vital, pero es algo importante, las relaciones sexuales. Woody Allen tenía una frase muy graciosa que era, en el mundo hay solamente dos cosas importantes. La primera es el sexo y de la segunda no me acuerdo. Polémico hablar de Woody Allen igual. Polémico En hablar la de Woody Allen y temática sexo, claro, sexo, tal sí, vez sí, no sí. debería, no debería haber especificado, debería haber especificado con quiénes lo practicaba, pero bueno, pero bueno. tema de otro programa. Tal cual, tal cual. Justo se metió el humor. El humor se coló Sí, en se coló. en la etapa sexo. El humor siempre está de fondo. Pero bueno, entonces, es algo muy importante, es algo no vital, pero de gran importancia. Eh, ¿Cómo es tu vínculo con esto del tema de tabú, ¿no? Sexo como tabú. ¿Has tenido problemas en el pasado de hablar de sexo? ¿Te generaba esta cierta temor, esto de medio, estoy hablando algo raro? ¿Cómo fue? Y no tanto entre mis pares, sino siempre con alguien mayor, digamos, con un familiar, no sé, algún conocido o gente. Bueno, problemas técnicos, en realidad no sé qué tan problema, pero bueno, cuestiones técnicas en el medio. Retomamos un poco la pregunta que tuvimos anteriormente. Retomamos la pregunta. Básicamente estábamos hablando sobre el tabú que se tiene a la hora de hablar de sexo, ¿no? Nos planteabas sobre que tal vez con gente de tu misma edad o con pares, si se utiliza ese concepto, no había tanto problema, pero había sido otro tipo de gente que te generaba más ruido a la hora de hablar, Sí, tenía cierto tabú. sí. Me pasa mucho, por ejemplo, con, no sé, mis tíos, que son personas muy cercanas en mi vida, que a veces ellos tienen por ahí una concepción un poco más cerrada, por decirlo así, del sexo, y tienen una hija de 12 años. Entonces, yo y la vi crecer porque básicamente vivimos casi en la misma casa, por decirlo de alguna forma. Entonces, a mí me cuesta ver que ella crezca con una concepción quizá muy anticuada del sexo, y a su vez tampoco quiero cruzar cierto límite y decir, bueno, no la estoy criando yo, digamos, ellos la crían. Entonces hemos tenido encontronazos con eso, charlas familiares que por ahí se van un poco de mambo, y a veces te pasa que ni bien empezás como a tener un pensamiento quizás un poco más abierto, más, no sé, transgresor si se quiere, me pasa que lo quería meter en todos lados, ¿viste? En todos lados quería, bueno, pero escúchame. Y bueno, como que a veces te terminás chocando contra una pared,
y tenés que bajar un poco el cambio. También es medio frustrante. Te entiendo porque, si bien no tengo una experiencia tan marcada sobre un caso como me decís vos, me he encontrado frente a esta situación de que tal vez se le estaba dando un concepto de sexualidad a alguien que es muy contrario al que tal vez promulgo o entiendo yo sobre sexualidad, por lo menos desde mi punto de vista. Entiendo que lo mejor siempre es la libertad de hacerlo bien, siempre sin joder al otro y con una palabra clave que es el consentimiento. Sí, por supuesto. No hacer, viste, no hacer tanto drama por lo que una persona haga o deje de hacer en el sexo. Pero es complejo, ¿no? Porque también es medio... Esa chica se va a enfrentar también a una realidad de que a vos te pueden inculcar ciertos valores en tu casa, en tu vida familiar, pero el mundo corre y el resto de gente no comulga tal vez esos valores o no, ya sea para bien o para mal, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces también, viste, genera ese cierto conflicto, ¿no? Pero cuando vos estás hablando con ese tipo de gente, ¿no? Más grande, tal vez con un pensamiento más anticuado en materia del sexo, ¿te genera esa cuestión difícil de hablarlo? ¿Te cuesta dificultad a vos hablarlo? ¿O es más una dificultad de la otra parte de prestarse esa charla? Claro, creo que es más una dificultad de que la otra parte se preste. Ahora ya no me genera tabú hablarlo, quizás porque estoy un poco más grande, por ahí antes sí era más difícil, pero creo que es como que siento que no me va a terminar de entender, que no va a comprender lo que te digo, porque encima con la sexualidad ven arraigadas un montón de cosas que vos querés hablar, entonces empezás a tirar de un hilito y sí o sí tenés que ir profundizando, pero no, creo que me pasa más que no van a entender bien lo que yo les quiero plantear y a veces es como digo, bueno, uno tiene que saber qué batallas elegir y en dónde depositar sus energías y a veces es como te decía hoy, hablar contra una pared y eso te Sí, cansa. no es no chocarse contra una pared en búsqueda de militar eso, ¿viste? Claro, sabiendo que no le vas a cambiar su pensamiento, ¿para qué me voy a gastar? ¿Para qué voy a tensar las cosas? Pero si veo que puedo modificar un poco el pensamiento de la otra persona, o por lo menos hacer que contemple mi punto de vista, no digo convencerlo y que piense igual a mí, sino ver que por lo menos lo pone en duda, tiene esos dos puntos, ahí sí me esfuerzo un poco más. Sí, es difícil también a la hora de hablar con gente tan grande. A mí me pasa, es una actividad que me parece muy divertida, hablar con gente grande de sexo, porque usualmente es como que los estás descolocando, Sí. ¿no? Es como si estuvieras jugando un partido de fútbol y el 4 agarra, tiene la pelota así y la patea a la tribuna. Porque sí, pero completamente aleatorio, es como que todos se quedan mirando, así como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué Mirá, hace? no Sí, entiendo. sí. Y es muy gracioso porque en esa cuestión del desconcierto total, veo como que muchas veces se puede hablar de algo más puro, ¿no? Medio como se puede sacar hasta el cassette, ¿viste? De que, bueno, cuando hablamos, que medio que tenemos cierto cassette o cierto discurso, ¿no? Que cuando te descolocas tanto, medio que... Y decís lo que sentís, ¿no? Yo tengo una gran recuerdo hablando con mi abuela de sexo, tipo también lo mismo, como, che, ¿y para vos qué es el sexo? Y mi abuela, ¿qué decís, flaco? La boca con agua y con jabón. Sí, flaco, tómatela. Pero fue como me dijo, es sagrado, viste, lo primero que se le salió es como la palabra sagrado. Y digo, también hay algo desde la desbeatificar, si se quiere, el sexo desde el punto más antiguo, si se quiere. También el sexo muy vinculado al amor, que hoy tal vez no es tan así, aunque yo sigo sosteniendo que todas esas posturas siguen muy fuertes en nuestra generación. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, ¿cuánta gente has hablado que dice, bueno, yo no puedo tener sexo con cualquiera por más que me guste o por más que me genere algo, sino es como que necesitas algo más? Pero pasa mucho esto, ¿no? De cómo desarrollan la sexualidad, y también debe ser una cuestión complicada para esa generación, pensándolo en el sentido de que se están enfrentando ante un mundo nuevo, con las herramientas y con los axiomas morales de un mundo que ya no existe. Entonces también digo, es complicado tener empatía, pero también es como, digo, bueno, ¿cómo debe ser la cabeza de un tipo hoy que toda la vida le criaron en materia de sexo diciéndole, bueno, esto es así, 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 y de un día para el otro, o sea, en estos últimos 10 años, 20, pasó todo lo contrario, ¿me entendés? Y
te enfrentás contra un pibe de 20 que te diga, no, flaco, esto que vos pensás del sexo no es así. Tal cual, tal cual. Y yo creo que también es, es adaptarse a lo que es la evolución del pensamiento, de las concepciones, y es necesario para vivir en sociedad, digamos. Eh, la excusa de, no, pasa que antes no era así, no, te la entiendo de una persona mayor de 60, 65 años, o de alguien que, no sé, vivió toda su vida en un pueblito de 20 personas y no tenía toda esta multidianidad, si se quiere, Sí, sí, de esto de cosas. vivir en una gran ciudad, Claro, que hoy el mayor problema es que todo el mundo vive en una gran ciudad porque las redes sociales te conectan a la información de todo el mundo. Entonces, claro. no solo que vos, no es que vivías en capital donde había mucha gente, entonces conocías muchas historias, sino que conoces, si vos querés, las historias de 40 millones de personas, porque hay 40 millones de personas que cuentan su vida por internet. Sí, 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 por eso mismo. Entonces, esa excusa te la entiendo de una persona así, pero ya alguien, no sé, menor a 50 años, está en sus facultades de decir, bueno, puedo entender un poco el cambio, abrirse a entender, ¿entendés? Porque también está la persona que se cierra y dice, no, esto es así, yo no voy a cambiar, y ahí eso también es difícil. ¿Y cuáles son los puntos que más conflicto, en los que más conflicto entras con esa gente vos decís, bueno, de tal edad, como el cambio, viste, decir, Claro, esto me claro. parece a mí inconcebible, Sí, sí, o sí. a la otra persona le parece inconcebible y a mí me parece lo más normal del mundo? ¿Cuáles son los puntos más conflictivos que ves ahí? Y, por ejemplo, con la homosexualidad pasa mucho de justamente de la libertad de contarlo, de expresarlo. eh, no sé, por ahí con el tema de la promiscuidad, que también como que se alarman mucho, ¿viste? Y lo que más me resulta quizás hasta un poco hipócrita es que se alarman de que pibes y pibas de 14 años estén teniendo relaciones sexuales cuando ellos también lo hacían. Esas cosas, ¿viste? Que vos decís. El famoso, ahora los pibes están terribles. Que Claro, ni siquiera es los ¿viste? pibes, miento, porque es falso, es un comentario machista de siempre, las pibas ahora están terribles, Sí, 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 ¿entendés? sí, tal cual. Y también medio esto de la promiscuidad, o del cómo se desarrolla el sexo, si querés, en la mezcla de géneros, es que pasa mucho de que hace 40 50 años, para el hombre, el sexo era como una necesidad. ¿Me explico? Tipo Sí, como, eh, pasaba mucho de que el hombre iba a un cabaret, estaba con una prostituta, no pasaba nada. Y si la mina, si la pareja, la mina estaba con más de un chabón, era un sí, escándalo sí, sí, ni hablar. total. ¿No? Porque medio es, para vos es sagrado, para mí es una necesidad. Como Mm. diciendo, bueno, yo necesito satisfacer mi instinto animal Tal cual, y tal vos cual. sos una persona inmaculada que no Sí, puede sí, sí. rebajarse a eso. O también vos y yo crecimos con esta idea de el hombre que está con muchas pibas es un crack, y la piba que está con muchos pibes sin estar en pareja, sin nada, ¿viste? Es una puta, y Sí, no, sí. y como que se respeta menos en el sentido de, no, ¿cómo voy a estar con ella si está con todo el mundo, ¿viste? Tiene menos valor, boludo, se Claro. le da menos valor a una piba. Esto yo lo he discutido mucho con amigos míos, o con distinta gente. Che, vos sabés que cuando una piba estuvo con muchos pibes en una joda, no me dan ganas de encarármela. Claro, y O, después entre pibes era la competencia de quién estuvo con más, ponele, es claro. como, es Y es raro. como, en vos baja valor, si sos mujer, baja valor, y a mí sube. También mucho por esto de cómo está hecho también nuestra cultura a la hora de vincularnos con el sexo, de esta idea de, bueno, el hombre siempre tiene que proponer, eh, como que el hombre siempre patea el arco, si Sí, sí, querés, sí, entonces es sí. como, y la mujer es como que va rechazando y atajando, entonces tipo nadie festeja un arquero que se come 70 goles, No, ¿me entendés? tal cual, Y sí, digo, sí. es una mierda ese concepto. Sí, Ya de por sí es una mierda el concepto de que vos pienses que solamente que a la mujer en un rol pasivo a la hora de la conquista. Que cuando vos hablas con muchas mujeres, te das cuenta que eso es falso, primero y principal. Porque muchas veces las minas ya es como que medio, no es que ya sabían que si ibas a venir te iban a venir en cara, pero medio como que te van dando, no sé. Yo le he hablado mucho de, estoy con una piba,
Y es como, después con el tiempo hablas y decís, sí, bueno, yo estaba como dándote todo como para que estés, y como que Claro, te sí, estaba sí. tirando el centro yo, flaco. Date cuenta, claro, sí. Y es medio como esa diferencia de trabajo sutil, porque también está mal visto que venga una piba a encararte, ¿entendés? Sí, 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 creo que igual un poco, por suerte, en nuestra generación, por decirlo de alguna forma, ya va cambiando eso, De a poco, pero va de a cambiando. poco, pero va cambiando esa mínima cuestión igual, de que la Sí. piba te encare, porque el resto de las cosas las seguimos teniendo. Porque también es medio una búsqueda de reforzar esa masculinidad que tenemos nosotros, como de, mira qué macho que sos. Claro. Mirá la piba que me levanté. ¿Viste? Sí, Como, sí, sí. flaco, tampoco es que te la levantaste. Tipo, Claro. no es un objeto que efectivamente estaba ahí. No es la espada de Excalibur que estaba esperando al caballero digno que la levante, ¿me Sí, entendés? sí, sí. No es el Mjolnir de Thor. Tal cual, Claro, tal es cual. una persona que le gustaste y Sí, estuvo sí. con vos. Nada más. Nada más. Pero viste también, es como re complejo eso, porque para mí afecta mucho la promiscuidad desde esa parte discursiva. No es de dos personas que se gustaron y estuvieron, sino es como una persona que quiso estar con la otra y la otra persona le dijo que sí. Como que yo solamente me Claro. limito, yo como mujer solamente me limito al sí o al A no. aceptarte, sí, 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 tal cual. Claro, viste, como... Y genera estas ciertas cuestiones de complicaciones para que después, si una persona, una mía, quiere estar con más de una persona, porque, o le dijo que sí, con más de una persona, Jamás. está mal visto, Sí, ¿viste? sí, sí. Por eso, yo creo que esas cuestiones se complican al hablar también con gente grande, y que bueno, que es también esta cuestión de decir, no quiero que, no sé yo porque lo veo en mi prima en este caso, Claro, pero sí, sí, el eh, ejemplo es no el, quiero que una futura generación claro, que se críe bajo estos parámetros. porque aparte nosotros por ahí podemos, obviamente a vos te imponen cosas en tu casa y vos después te rebelás, por decirlo de alguna forma, o no, o aceptás eso. Pero capaz que después se terminan generando contradicciones en ella misma, o tiene una percepción diferente a lo que le enseñaron sus padres y le termina siendo contraproducente porque siente que lo que ella piensa va a estar en contra de lo que sus padres piensan. Entonces, justamente evitar eso, evitar que se vuelva tabú para evitar que se vuelva un problema. También lo que pasa es que a nosotros nos criaron, si querés, haciendo la comparación con lo que le puede llegar a pasar a tu prima o a cualquier otra mujer, es Sí, que sí, a sí. nosotros nos criaron eh, fomentando que en la estructura de poder nosotros estábamos arriba. Entonces, también es como, es distinta la crianza, si bueno, tipo, medio como vos, yo siempre salgo beneficiado si se mantiene esta lógica a grandes modos, ¿no? Después vemos un montón de cosas y te das cuenta que como también el machismo nos afecta en un montón de cosas a nosotros porque Sí, no nos sí, deja sí. ser libres o hacer lo que queremos en un millón de cosas. Sí, 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 me hablar. Pero decís, bueno, si en la mayoría de las cosas salís beneficiado, medio que tampoco se te problematiza tanto como se le puede problematizar a una persona que la pasa mal, Tal cual, tal cual, tal cual. efectivamente mal. El otro tema que me parece muy interesante para hablar a la hora del sexo es la cuestión del físico, ¿no? De cómo, bueno, también la cultura afecta mucho en el tema físico. Ya hemos hablado anteriormente de cómo el físico toca una fibra muy sensible, si se quiere, en las mujeres o todo esto, ¿no? Todos los mandatos impuestos, pero también hay una cuestión desde el otro lado, ¿no? De cómo el físico afecta al varón a la hora de la conquista, como Sí. esto no sé cuál es tu relación o tu experiencia con toda esta cuestión del físico en virtud de cómo nos afecta a la hora del desarrollo de un vínculo sexual. No a la hora de tener relaciones, sino todo No, no, en de todo. contexto. Sí, 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 ni hablar. Y yo creo que muchas veces lo corporal nos termina dando cierta seguridad, o no, justamente influye mucho en el tema de la seguridad en uno mismo, y también esta cuestión de decir, bueno, yo estoy, por ahí fuimos criados como para decir esto de mostrar como un trofeo, entonces mirá lo que me estoy levantando. Vos no ibas a mostrar la foto de una piba gorda porque te iban a descansar, ponele. Claro. Y eso también influye mucho, creo yo, en lo que, no sé, en los gustos de uno, como que lo condiciona, te, te, te termina resultando extraño. Pero creo que en el momento de acercarte a otra persona, depende mucho también de los círculos en los que te manejes. Creo que en la adolescencia era, en mi experiencia personal, era mucho más difícil que ahora, por ejemplo, pero también es
considero yo, por las personas con las que me relacionaba y las personas con las que me relaciono. Claro, sí, porque también pasa eso, ¿viste? Porque medio que la atracción o el deseo sexual, si bien que lo tenemos muy marcado bajo una línea cultural específica de qué es lo bello y qué no es lo bello, también te pasa de que hay zonas, si querés, más grises donde te atrae sexualmente una persona que no está cumpliendo con todos esos roles o estereotipos Tal cual, tal cual. y donde vos te enfrentas ante la famosa publicidad, o sea, si vos haces público eso, eh, es como un disvalor, ¿me entendés? Está mal visto. Y medio que no, ni siquiera, o sea, tenés que mantenerlo medio clandestino. Oculto, sí, sí. Muchas pibas cuentan eso, ¿viste? Que capaz no cumplen con todos los roles o estereotipos de belleza y un montón de tipos quieren estar con ellas, pero es esta, bueno, no digas nada, Claro, pero que nadie se entere, ¿entendés? sí, Como sí, si sí. fuera, no sé, como si estuvieras matando a alguien, Claro, como claro. si fuera un asesinato. Sí, sí, como es que eso le va a sacar, o sea, te va a sacar cierto valor a vos, que te van a ver de otra manera. La verdad es que sí, y eso para mí sigue muy vigente hoy. Sí, No es una cuestión ya de cuando sos chico o sos grande, sino que ese hecho que me acabas de mencionar sigue muy recontra. presente hoy. Creo que con el tema de la obesidad es lo más complejo de ese punto, ¿no? Pero pasa mucho, tipo de esto de, bueno, no, tal vez me atrae una persona que tiene obesidad y a mí me atrae igual físicamente, porque aparte yo también cada vez sostengo más que el deseo sexual eh, se genera por algo, no por fuera de lo físico, pero creo que hay algo más ahí, que hay mucho más deseo, mucho más atracción sexual en cuestiones de la personalidad que en lo eminentemente físico. Sí, sí, además, vos que lo físico que te puede durar lo que te guste es algo más, es mucho más ínfimo. Cuando por ahí te gusta más una personalidad, yo lo noto mucho más placentero, digamos. Sí, Eh, pero sí, sí, sí. sí, pero viste, no sé, a ver, ¿no te ha pasado de ver gente o ver personas del género que te atraiga, no importa, que vos decís, bueno, esta persona cumple con todos los roles o con todos los puntitos de la lista Sí, para sí, sí. chequear, decir, bueno, si esta persona me debería atraer físicamente porque, bueno, Claro, esto, claro. y capaz no te genera nada, ¿me entendés? Y decís, bueno, che, pero, tipo, es más, hasta en la publicidad, si yo muestro esto, como, che, yo tuve relaciones con esta persona, que ya ahí hay un punto raro, porque siempre tenemos que mostrar con quién tenemos sexo. Sí, sí, sí. Tipo, es como, no sé, estás con una piba, o te vas a tomar algo con una piba, te vas a conocer, y la pregunta que te encontrás del otro lado cuando hablas con tus amigos, ¿y te la cogiste? Es Claro. como, Sí, 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 sí. sí, flaco, preguntame otra cosa, ¿me Era, entendés? era, era piola. Claro, sí, es como, Eh, no importa eso. tal cual. Me estoy hablando con una piba, a ver, mostrame una foto. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es como todo raro. Pero digo, ¿no te ha pasado alguna vez eso? De decir, che, bueno, esta piba debería gustarme físicamente, debería atraerme sexualmente, y no me genera nada. Sí, 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 sí. Y además me ha pasado esos casos y además también esto de ocultar o no, que me había quedado esta cuestión, pasa mucho en los hombres que también están con otros hombres y lo tienen que ocultar a su grupo de amigos por una cuestión de, no sé si de vergüenza, sí, No, es que es mucho peor ese caso, ¿no? Porque, o sea, si la cultura nos limita en un montón de cosas, ahora, eh, primero, hace 10 años no era legal, básicamente, y segundo, el tema de vos pensar que tiene un trasfondo detrás mucho más heavy, que es el odio o Sí, la sí, sí. discriminación que puede llegar a sufrir, Ni ¿entendés? hablar, ni hablar. Aparte esta cuestión de que uno por ahí dice, no, pero sí, yo no los discrimino, pero está el chiste igual y está la joda, ¿viste? Que esas cosas te van condicionando, porque muchas veces las haces inconscientemente, y por ahí no te das cuenta si la otra persona, obviamente no te vas a dar cuenta a menos que la otra persona te lo diga, si le afecta o no tu chiste, digamos. Pero pasa un montón y por eso también creo que es necesario que deje de ser tabú para que Obvio, se hablen. es hablarlo, ¿no? Tipo, ¿cuántas veces hemos escuchado de nada, bueno, hiciste algo y decís, ah, no seas puto, ¿me entendés? Sí, sí, Bueno, sí, tal cual, tal cual. ¿qué te importa aparte? Claro, Primero, porque es algo peyorativo, y segundo, ¿qué mierda te importa? Eh, sí, pasa mucho, o es más, mirá, ¿sabes a dónde te lo llevo también? Esto famoso
abrirse a ciertas cosas en el sexo, mucha gente no lo hace por el hecho de no, re de puto eso. Tipo, bueno, Sí, sí. la famosa discusión que he tenido muchas veces, por ejemplo, el dedo en el culo. Claro, ¿Entendés? está El dedo en el culo y decir, nada, sí, sí. eso nada, re de puto. Sí, 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 con lo placentero que es encima. Obvio, pero por fuera de que con lo placentero que es tipo, en realidad, tipo, primero que ponerle que vos lo tomes como algo malo. Lo único efectivamente homosexual es que te atraiga sexualmente un hombre, nada Claro, más. sí, 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 Tipo, sí. No, no, por eso, por eso. a ver, recordemos lo que le pasó a La Torre, por decir que le gustaba que le metan la punta de un consolador en el culo. Tal cual, Tipo, tal cual. lo siguen descansando hoy en día, ¿entendés? Sí, Como sí, decir, sí. Aparte vos estás en desacuerdo ideológicamente con una persona y o te parece un pelotudo porque te parece un pelotudo por cómo es, pero con lo que te agarrás para insultarlo es con eso. Eh, Habla también un poco, creo yo, del vacío de pensamiento de ese tipo de personas, digamos, como que, bueno, si tu único argumento para insultar a una persona es que le gusta que le metan un consolador en el culo, es como, sí, es que igual también eso es algo medio un factor de toda de la sociedad en su totalidad, ¿no? Tipo, como medio que te agarrás de lo que está mal visto socialmente porque no te gusta el pensamiento de La Torre. Yo no comulgo lo que piensa La Torre futbolísticamente. Ahora, le puedo decir que es un pelotudo por pensar eso. sí, 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 igual. De ahí a meterse con otros aspectos de su vida que que puedo no comulgarlos o sí, no tiene nada que ver si a mí lo que no me cabe del chabón es eso. Claro. A ver, le pasa, salvando las distancias, le pasa con el tema de la obesidad Ofelia. ¿Me Sí, entendés? sí, Tipo sí, esto sí, de, sí. te critico Sí, sí, por sí. algo físico, porque a mí me caes mal políticamente. Tal cual. ¿Me entendés? Y es como, nada, también hay algo ahí de la falta de argumentos y de la cobardía de Sí, buscar sí, el sí. comentario hiriente y no discutir con alguien porque no comulgás, ¿no? Claro, Digo, claro. a mí me caes mal y te voy a hacer mierda, no quiero discutir con vos, no quiero decirte ni siquiera que me caes mal porque pensás distinto a mí, es Sí, sí, como, sí, sí. se vuelve muy complicado en ciertos puntos. Pero la verdad es que, nada, el tema del sexo es muy tabú en todas esas cosas, ¿viste? No te dejan ser al fin y al cabo. La cultura no te deja ser, No, 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 o sea, te impone demasiadas cosas y te hace creer encima que uno es libre de actuar como quiera y la verdad es que estamos completamente condicionados por hegemonías, por demás mandatos que nada, te limitan y además cuando uno disfruta de algo que está mal visto socialmente, es esa cuestión de que no se den cuenta y de que a su vez capaz que cuando lo estás haciendo te sentís medio raro en el sentido de decir, che, esto no es lo... mira, nunca lo había No pensado está, eso. no está tan, no está, está mal, qué me van a decir si se dan cuenta? Ni siquiera te deja ser libre, creo yo, en el momento incluso en que lo estás haciendo. El momento de pleno disfrute, Claro, claro, te cuando uno juro que más libre no. tendría que estar, más cómodo, más tranquilo, tampoco lo está. Eso creo que también son esas cuestiones que vos decís, no pueden estar más, no deberían estar más. Sí. No lo había pensado eso, pero es verdad. Medio que cuando vos estás haciendo algo que vos decís, che, qué extraño esto, ¿no? No debería estar pasando. O sea, no debería estar pasando como, che, es raro que me guste esto, es medio como que también te debes sentir hasta mal en ese sentido. Que también, viste, ni siquiera te dejan ser feliz en el momento donde estás disfrutando. Sí, 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 con tanto que hablamos o que se habla en realidad y tantas cosas dichas y escritas hay sobre el sexo, sobre lo placentero, el goce, y en realidad está completamente limitado, o sea, Mm. no termina siendo como debería ser. Sí, no te permiten nada. Eso. No te permiten ser feliz, no te permiten coger como se te cante el orto. Claro, ¿y con quién? ¿Y con quién? Siempre partiendo del mismo límite. Si hay consentimiento, ya está, macho. Si las dos personas están de acuerdo y hay un efectivo consentimiento, Sí, 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 ¿verdad? no hay mucho más que agregar, ¿viste? Nada, ¿viste? Es como, pasa mucho en muchos lados, porque el sexo es tabú, pero al mismo tiempo te marca. Es como que el sexo es tabú, no te permiten el diálogo, pero todo el día te bajan línea de lo que hay que hacer.
Es como medio, no sé, siento que estoy medio, cuando pasan estas cosas, te mirás y decís, che, estoy medio en 1984, de coso, Sí, 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 sí. de Orwell. De Orwell. Es como decir, bueno, vos no podés opinar, no podés hablar, no podés decir nada, es más, hasta si opinás, te vamos a agarrar y te vamos a dar con un caño, pero yo te digo que es lo que hay que hacer, tipo, ni siquiera es bueno, nadie habla y No, medio no, como, no. bueno, no sé, no es ignorancia, no es desconocimiento, es como, te dicen lo que hay que hacer Tal y no cual. te dejan salir de ese rol porque te miran mal. Sí, 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 es un tabú distinto al que puede ser, por ejemplo, la muerte, ¿no? Que vos decís, bueno, no sabes bien cómo hablarlo, no sabes bien cómo tocarlo, pero acá es una bajada de línea constante desde que nacés prácticamente, y que una o las cosas las reproduce y a veces nunca deja de reproducirlas, ese es el problema. Y aparte lo peor es que nuestra sexualidad se desarrolla igual. Y que Sí, los gustos los seguís teniendo igual. Es que lo más lindo, si se quiere, y hasta si querés, en este punto, lo más trágico para el que trata de censurarte, que vos los deseos los tenés igual, y tarde o temprano los terminás cumpliendo, y ¿no? sí, sí, el tema es que a veces se vuelve un poco en contra con el tema de la represión y de suprimirte cosas que te hacen actuar de manera contraria. No sé cuántos, por decirlo de alguna forma, gays de closet conocemos que terminan siendo los más homofóbicos del mundo. Y hay Sí. casos incontables de gente, Gente grande, gente de 40 50 años que recién a esa edad se animaron a decir, sí, yo soy gay y estar claro, con gente. sí, Tal sí, vez sí, hasta tenían el deseo, tenían toda una familia armada, como decir, bueno, pantalla. como pantalla, y tenían el deseo íntegro de estar con un hombre y nunca estuvieron. O una mujer de estar con una mujer, ¿no? Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Viste, es como también eso. Si tan mierda te puede hacer una sociedad que ni siquiera te deje ¿Mm? ser feliz así. Y también creo que hay un poco esto de poder separar un tema esto del amor que del sexo efectivamente. ¿Me explico? Sí, sí, ¿Por sí, sí, qué? re. Porque yo creo que si vos vas, ¿no? En una sociedad, yo creo que a la sociedad le molesta más el concepto de pareja homosexual, ¿me explico? Esto de dos personas del mismo sexo caminando por la calle de la Caminando, mano sí. juntos y yendo al cine y dándose besos, que dos personas efectivamente tengan sexo. Medio como que siempre tengo esta charla que a mí me genera mucha bronca porque no lo puedo concebir, de esto de los padres cuando se enteran que su hijo es homosexual o que su hija es homosexual, que sufren y la pasan mal, como diciendo, Pobre, pobre, le salió el hijo. claro, viste, y a mí siempre me da mucha bronca esa secuencia, güey, que lloraba, flaco, dejar el chabón coger tranquilo, Sí, sí, pero sí. es medio como esto de que se sufre más, si se quiere, del otro lado, o por lo menos por la experiencia de lo que yo he escuchado hablar, eh, esto de va a estar en pareja con un hombre, ¿me entendés? Bueno, te enamoraste de una persona. No, no me enamoré, capaz que me gusta coger con un Claro, chabón, claro, nada tal más. cual, tal cual, tal Tipo, cual. y es complejo por eso, ¿viste? Porque no. Porque tal vez si vos te pones en pareja, no sé, con una persona de tu mismo sexo, y después de puertas para adentro vos tenés relaciones con personas de los dos sexos, nadie te dice nada. No, no, Y no, tal vez no. nunca te. Es que también te van llevando a la clandestinidad, por decirlo de alguna forma, a que tenés que hacerlo oculto para que no te jodan, Sí, ¿viste? porque te miran mal, Porque te boludo. miran mal, porque si te están con un nene y te ven a vos ustedes dos juntos, ¿viste? Como que sos un mal ejemplo. Todas esas cosas te van llevando a que si lo querés hacer, lo tenés que hacer oculto, sin que nadie te vea, porque uno ve no sé, y estás en una plaza y ves a un pibe y una piba chocando y lo ves como lo más normal del mundo. Ni siquiera Y te frenás 3 segundos a verlo, ¿me claro, claro, entendés? claro, Eso de, bueno, sí, y al lado hay dos chabones tomando mate, tipo, no claro, importa, claro, claro. déjame, vamos a seguir hablando del tema, pero sí, también debe ser jodido por ese lado, del hecho de que sentir que todo el mundo te está mirando, Sí, sí, porque sí, y también esa necesidad que uno termina teniendo de decir, bueno, salir del closet, de decir, bueno, tengo que contarles a mis papás que soy bisexual o que soy homosexual, y decir, y por ahí no tendrías por qué decirle, o sea, si vos no vas a tu papá y le decís, no sé, soy hincha de Boca. claro, viste, O o sí, me gustan las personas coloradas, ponele, ¿entendés? Como que esas cosas, claro, nadie va, me gusta el concepto que decís, nadie va a la casa y le dice, che, vos sabés que a mí me gusta, no sé, me gusta coger en cuatro. ¿Eh?
Claro, ¿Qué me importa? tal cual, tal cual, tal cual. No me importa cómo te gusta coger, tipo, hacelo con lo que se te cante el orto con tu vida, no me afecta. Creo que es lo mismo. Hay un ejemplo muy interesante de ese caso, que creo que lo dice, ay, no me acuerdo quién. Creo que es una anécdota que cuenta Alberto Fernández, Sí, cuando lo dice. el hijo le cuenta que es homosexual, cuando Dizzy le cuenta que es homosexual, el chabón agarra y tipo se juntaron a hablar de la facultad y le dice, pa, soy homosexual. Y el chabón lo mira y le dice, ah, bueno, sí, igual nosotros venimos a hablar de la facultad. Claro, Tipo, sí, sí, como sí. diciendo, a mí no me No me importa interesa. lo que hagas Sí. con tu cuerpo, con los vínculos sexuales que tengas, a mí me interesa, bueno, tu futuro y bla, bla, bla. Obviamente que yo lo que no estoy cuestionando el hecho de salir del closet, sino que la sociedad te lleve a tener esa necesidad. Claro, o sea, tenés Porque, que contarlo. claro, Medio sí, como, sí, hay que contarlo. aparte cuando vos creces y tus padres te dicen, bueno, esto es así, esto es lo normal, esto no, por ahí tenés 13 años y eso no te cierra, y vos decís, uy, estoy mal entonces, tengo que hablar con mis papás porque estoy mal. Y encima tus papás en ese momento son la única figura Sí, de la moral. de la moral que tenés, y si no lo hablas con ellos, ¿con quién lo vas a hablar? Porque a partir de ahí empezás a tener, no sé, que te llaman a un psicólogo, por ejemplo, recién ahí Sí. empezás a tener como otra figura ahí de moral, pero ya de por sí el hecho de que te lleven, bueno, podemos desglosar un montón de cosas que están mal, tipo. Sí, pero ni siquiera el hecho de que un día te sienten tus viejos y te digan esto está bien, esto está mal. Medio como que, a ver, yo creo que la cultura te va llevando a que en los primeros años de vida, o sea, para que cuando vos tenés una orientación sexual distinta a la establecida, te sientas vos en conflicto porque la cultura te fue llevando a dar a entender que vos, aunque no tengas desarrollado tu sexualidad, a los 4 años te preguntaban si Tenías qué novia. nena te gustaba, Sí, sí, sí. ¿me entendés? Entonces, ya eso te va llevando a vos paso a paso, a que cuando vos te enfrentes a algo y dices, che, no me gustan las nenas, me gusta tal persona, es como, estoy mal, porque Mm. siempre, o sea, yo siempre me preguntaban eso y yo le tenía que dar una respuesta a una nena. Claro, 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 claro. Y Sí, es sí. eso. Es como esperar que algún día en el futuro dejen de preguntar eso, ¿me entendés? Y dejen de plantear la heteronorma como algo gozo, o el famoso, o sea, no sé, volviendo al tema de la ficción, que volvimos a hablar, que la pareja homosexual deje de ser un drama en sí, ¿me entendés? Que es una pareja homosexual y que son homosexuales y se terminó, Sí, tipo, sí, sí. como nada, ¿no? Está bien, es una cuestión de la época, de empezar a problematizar esas Claro, claro, se cuestiones, empieza a prometer de eso. todo eso, ¿no? Pero, viste, es como si, bueno, es un personaje homosexual, no nos reímos de eso, como se hizo durante mucho tiempo, Ujú. no hacemos un drama de eso, como se hizo durante, bueno, se está haciendo Se hasta está el haciendo, último sí, sí, tiempo. sí, Yo sí, tengo el sí. recuerdo de, ¿cuál fue? Las estrellas. Ah, sí. Que, viste, bueno, está bien, me parece interesante que es algo positivo como para, bueno, es un buen paso para normalizarlo y todo, Visibilizarlo, claro. visibilizarlo. Ahora creo que el próximo paso es empezar a normalizarlo, que ya deberíamos ser ahora, tipo hace 10 años el matrimonio igualitario Sí, es ley en este sí, sí, país. sí, ni hablar, ni hablar. Ya hoy hay un reavance, si quiero o no, porque vos mirás para atrás, vos mirás hoy las sesiones del matrimonio igualitario del Congreso y vos decís, esto, el 90% de estas cosas hoy no se pueden decir, No, 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 ni ¿me hablar. entendés? Entonces sí, bueno, hay un avance, hoy la gente no piensa tan así, quedan resabios. eh, Creo que el próximo paso es empezar a normalizar en el sentido de, bueno, no importa, o sea, no es que no importa, Claro, claro, que tipo, bien ahí, tipo claro, no como, tenemos que tenerlo como una temática ni tabú, ni siquiera que sea controversial, ni nada. O claro, como sea, si un día tenés ganas de juntarte a hablar sobre cómo te está yendo en la facultad, un día juntarte a hablar sobre sexo, claro, claro. o un día juntarte a hablar sobre qué te das a reír a vos, y que ninguno de los temas vos lo mires a la otra persona y digas, tipo Sí, como sí, sí, estamos sí. hablando de esto, es como nada. Por eso también me pareció interesante que uno de las temáticas de este espacio sea el sexo, ¿no? Como Sí, para decir, sí. bueno, intentemos, está bien que no sé, siempre que tocó la temática sexo, que raramente tocó en los tres de hasta ahora, siempre fue como la primera parte es como un toquecito, viste, como ir tanteando, ir viendo, porque nada, no sigue siendo algo muy muy extraño, viste, muy raro. Bueno, a ver, en la televisión no se puede hablar de sexo hasta no A puede las hacer 10 de la contenido noche. medianamente sexual hasta la medianoche, Sí, sí, sí. o sea, no se puede usar la palabra, YouTube, vos ponés la palabra sexo en YouTube y te lo desmonetiza, Sí, sí, viste, es sí. como medio, hablar de sexo no es, o sea, hacer pornografía, ¿me entendés? Ujú. Son dos temas distintos y es como,
mientras más lo soltemos y más lo hablemos y más podamos encontrar lugares o espacios donde se hable sin problema, lo considero que vamos a ir creciendo como sociedad. Apunto a una sociedad donde se pueda eh, hablar de sexo sin que nadie te hinche las pelotas. Y yo creo que vamos camino a eso lentamente y gracias a determinadas personas que han tenido que bancarse cosas que no se tuvieron que bancar, no solamente figuras públicas, sino pibes y pibas cualquiera que han sufrido situaciones que no tendrían que haber sufrido por culpa de distintas personas con pensamientos retrógrados. Y sí, yo creo que sí, de a poco se va a ir a empezar a normalizar un poco, ya se visibilizó, a dejar de tenerlo como tabú. Y tenemos, como no sé, la licenciada Cecilia C, que es una grosa, y esas cosas también contribuyen un montón. Y de a poco y con ganas, porque las cosas no se hacen solas, sino mediante proposiciones y estar dispuesto a aceptar esa realidad. Es un laburo de todos los días, probablemente el cambio no lo veamos de acá a un año ni de acá a dos, es un laburo larguísimo, pero bueno, creo que se va por un buen camino como sociedad, y creo que tarde o temprano vamos a llegar a ese punto y también vamos a empezar a ver otras injusticias que habrá Por que supuesto, laburar, sí, sí, sí. pero la verdad que también estoy muy contento de que también se pudo haber terminado de dar esta charla en este contexto. La verdad que la pasé bien y me parece recontra enriquecedora, así que no, te quiero agradecer por estos 40 minutos de esta segunda charla sin filtro, donde hablamos de sexo. ¿Algo para contar, algo para decir? ¿Algo final? No, la verdad es que muchas gracias a vos por el espacio. Yo también me sentí muy cómodo, muy tranquilo para hablar de estas cosas, ya sea del sexo o del amor. Así que espero que ustedes también hayan disfrutado, y la verdad es que nada más. Excelente. Sin nada más que agregar, nos veremos la semana que viene. No sabremos quién será el invitado de la semana que viene. Muchísimas gracias, Hernán, por estos dos programas, por estas dos participaciones, que van a salir más o menos dentro de 2 semanitas. Así que, nada, muchísimas gracias por el espacio. Esto fue Charlemos sin filtro con Hernán, lado